Lucas capítulo 19, versículo 41. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a orar, mis hermanos, en esta hora para encomendar la palabra de Dios en las manos del Señor. Mi Dios eterno, en este momento nos acercamos a tu presencia una vez más, agradecido, Señor, por este día en el cual, mi Dios, hemos disfrutado de tu presencia, entonando nuestras alabanzas a tu presencia, Señor, escuchando tu palabra. Y gracias, mi Dios, porque hasta este momento, y como dice la Escritura, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero aún suplicamos, mi Dios, por este otro mensaje, para que tu Espíritu Santo vuelva a hablar a nuestras vidas, comenzando por mí, Señor. Y que seas tú, mi Dios eterno, el que nos ayudes a que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de manera, oh Dios, que podamos vivirla cada día. En tus manos queremos encomendarnos, Señor. Guárdanos en esta hora, que Satanás no gane ventaja en este momento, Señor, no quiera estorbar la predicación, y que seas tú, mi Dios eterno, glorificado. Nos encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje, mis hermanos, donde comenzamos la lectura, el contexto para poder entender este pasaje es la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Él estaba entrando a Jerusalén. Cuando el Señor comienza su ministerio, él no estaba en Jerusalén. Y cuando vaya a finalizar su ministerio, las enseñanzas, la sanidad que hizo al pueblo de Israel, él ahora se dirige a Jerusalén porque había un propósito y era morir en la cruz. Y él está entrando en Jerusalén y vamos a ver ahorita algunas cosas en esta entrada triunfal, pero una de las cosas que vemos es que cuando él llega cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y hermanos, antes de entrar a este tema acerca de la compasión de Cristo, quisiéramos ver primeramente las cosas que sucedieron antes de que el Señor llorase por la ciudad de Jerusalén. Una de las cosas, mis hermanos, es que en esta entrada vemos al pueblo gritando algo. Vamos un momento al Salmo 118, versículo 25. Salmo 118, versículo 25. Y vamos a ver que esta palabra que encontramos en el Salmo son las mismas palabras que expresó el pueblo en aquel lugar. Dice la Biblia: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ahora, mis hermanos, vamos a Juan capítulo 12, versículo 12. Juan capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír a Jesús, venían a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y vamos a dejaros ese pasaje porque la expresión que quiero, hermanos, recalcar es Hosana. Es la misma palabra que encontramos en el Salmo 118, versículo 25. Sálvanos ahora. Eso es lo que significa la palabra Hosana. En la Biblia, en español, tenemos la palabra Hosana, una palabra transliterada, pero en el hebreo, hermanos, es la palabra Yashan, que significa sálvanos ahora. Y esa expresión, sálvanos ahora, tiene que ver con un ruego profundo, una súplica, un llamado a que el Señor les libertara. Ellos estaban diciendo, podríamos decir, libértanos ahora, socórrenos ahora, sálvanos ahora. Hosana al hijo de David. Y una de las cosas, hermano, es que aunque el pueblo estaba clamando Hosana, estaba diciendo sálvanos ahora, sus palabras no estaban en cierto sentido teniendo el peso que deberían tener, porque ellos, aunque estaban diciendo sana, no estaban reconociendo que el que estaba entrando era el Cristo.
Porque vamos a ver más adelante, mis hermanos, que el Señor Jesucristo está ya entrando a Jerusalén aproximadamente unos 5 días. Hay quizás discrepancia en cuanto a qué día el Señor murió en Cristo, pero en lo personal aproximadamente unos 5 días antes que Cristo estuviera clavado en la cruz. Y ese día que iban a decir el pueblo que clamó Hosana, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Suéltanos a Barrabás. Entonces, queridos hermanos, cuando el pueblo clama Hosana, no estaba reconociendo realmente que el que estaba entrando era el Mesías. Porque si ellos fueran reconocido que Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando, ellos no le hubiesen dicho a Pilatos, crucifícale. Entonces, ellos estaban clamando, sálvanos ahora. Pero vamos a ver, queridos hermanos, algunos pasajes. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Primera cosa es que ellos no le recibieron como el Mesías que realmente era Cristo. Vamos también a Juan capítulo 6, versículo 26. Juan capítulo 6, versículo 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor le había dado el pan físico y ellos estaban pensando, mira, ahora tenemos una persona que puede sustentarnos con el alimento físico. Con aquellos panes y aquellos peces, el Señor multiplicó aquella provisión y ahora ellos buscaban al Señor no porque reconocían que Él era Dios, era el Señor, sino porque había sido saciado su hambre material. Y el Señor le dice, mire, ustedes me buscan no por las señales, me buscan es por la comida. Pero también vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 10, que no solamente no le recibieron, sino que no le reconocieron. Mateo capítulo 21, versículo 10. Dice la escritura: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, solamente hasta allí reconocían las personas a Jesús, el profeta. Pero no le reconocían como el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No estaban creyendo que Él era el Mesías. Era un profeta, estaba sanando, estaba alimentando, estaba ayudando a los necesitados. Pero no le reconocieron, no le recibieron. Ahora, hermanos, volvamos nuevamente al pasaje de Lucas capítulo 19. Porque vamos a ver al Señor ahora. Una de las características que tenemos que reconocer es la humanidad de Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo, aunque es 100% Dios, también es 100% hombre. Y esta característica, al ver al Señor llorando, hermano, nos describe completamente que era un ser humano, que también sentía en su corazón tristeza, sentía dolor. Y dice que cuando Él llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y fíjense, hermanos, las palabras que Él dice: si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Si ellos hubiesen reconocido que el día en que se presentó el Señor Jesucristo era el día en que se estaba presentando el mismo Dios delante de ellos, quizás el panorama fuera cambiado. Quizás unos días después el Señor fuera gritado: crucifícanle. Pero ellos, hermanos, no le recibieron y no le reconocieron. Y dice la escritura, donde estamos leyendo: mas ahora está encubierto en tus ojos. Hermanos, ellos estaban cegados. ¿Y qué era lo que le tenía cegado? El pecado. Hermanos, eso es lo que ha cegado al ser humano en este tiempo también, y ha cegado en toda la historia de la humanidad. El pastor Ángel estaba dando las clases acerca de las dispensaciones. Hermanos, y en todas estas clases vemos que el problema del ser humano siempre ha sido el pecado. Y el pecado es lo que tiene cegado el corazón y el entendimiento de los seres humanos. Y cuando se les predica muchas veces el evangelio, como el pastor siempre cuenta, aquella persona que decía sí, no entiende, hermano. Simplemente escuchan y ya, pero no está llegando la palabra al corazón, simplemente quedan como en automático. Porque el pecado, hermanos, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces el Señor está viendo a la ciudad de Jerusalén. Sí, están saliendo, están zumbando las palmas en el suelo, están diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, como leímos en el Salmo 118. Pero ellos no están reconociendo que realmente Él es el Cristo, el que estaban esperando durante mucho tiempo. Aquel que se prometió en el libro de Génesis que la simiente iba a destruir a Satanás. Ellos no estaban reconociendo eso, queridos hermanos.
Y hay por lo menos en la Escritura 3 ocasiones donde el Señor expresa ese dolor, ese lloro. Le voy a dar 2 y usted, hermano, le va a quedar de tarea conseguir la tercera. La primera es, el Señor lloró con la muerte de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 35, en la Biblia en español es el versículo más corto. Jesús lloró. Jesús lloró. Estaba dolido porque su amigo Lázaro había muerto. Pero ¿por qué llora el Señor si él sabía que le iba a resucitar? Hermano, era un humano. Era un hombre como usted y como yo. Y aunque él sabía que él tenía el poder para resucitarle, es más, el Señor tenía el poder para evitar la muerte de Lázaro. Pero él permite que muera Lázaro para que la gloria de Dios sea manifestada y los que estaban allí pudieran ver que el que estaba allí era Dios, el que tenía el poder sobre todas las cosas, sobre la vida y sobre la muerte. Y el Señor, cuando muere Lázaro, dice la Escritura que Jesús lloró. Estaba su corazón dolido, estaba entristecido, hermanos, porque su amigo había muerto. La segunda ocasión es esta que vemos acá en Lucas capítulo 19. Vemos al Señor llorando por la ciudad de Jerusalén. Estaba la ciudad agolpada. Y hay un pasaje que vamos a leer ahorita, que dice que ellos estaban como ovejas que no tienen pastor. Ahí estaba en la ciudad, toda la ciudad sin dirección espiritual, porque su corazón quizás estaba confiando en un hombre, en este caso la secta de los fariseos, el sumo sacerdote, y pudiéramos quizás desarrollar un estudio acerca de esas cosas que pasaban en el fariseísmo, pero su corazón estaba siendo guiado por el corazón de un hombre y no estaban entregando su corazón a Dios. Hermanos, si ellos estaban enceguecidos, estaban siendo adoctrinados acerca de mandamientos de hombre, pero el Señor vino a decirle: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho esto, mas yo os digo. Estaba el Señor enseñándole verdaderamente la ley. Estaba Cristo cumpliendo la ley a cabalidad para hacer el testimonio a ellos y ellos entendieran que Él era el Señor. El mismo que dio la ley en el Sinaí, Él es el Señor. Pero hermano, su corazón estaba endurecido, estaba enceguecido. Y el Señor estaba llorando. El lloro mostraba la humanidad de Cristo. Y en las ocasiones donde lloró hubo una profunda tristeza. Y hermanos, en las ocasiones donde Cristo llora fue por el pecado de otros. No porque Él haya pecado, porque Cristo es santo completamente. En Él no hay pecado alguno. Dice la Escritura que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En Él no hay pecado. Pero el pecado de otros traía la profunda tristeza de Cristo. Y aquí, hermanos, quiero ya entrar al tema de la compasión de Cristo. Porque nuestro pecado, hermano, entristece al Señor. Si usted, hermano, peca, si yo peco, el Señor se siente triste por lo que hayamos cometido, por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos dicho, por nuestras acciones. Él está observando nuestras vidas, así como observaba a Jerusalén y veía a Jerusalén y decía, a lo menos si tú conocieses lo que en este día es para tu paz. Hermanos, pero nosotros que ya Cristo murió en la cruz, ya Él fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y está en su trono. Ya nosotros conocemos todas estas cosas. Ellos estaban enceguecidos porque no entendían eso, pero ya nosotros que hemos sido iluminados con la palabra de Dios, que hemos recibido el Espíritu Santo desde el día en que creímos, ¿cuánto será la tristeza del Señor? Que nosotros que sí conocemos la verdad, muchas veces le fallamos. Muchas veces cometemos lo malo. Muchas veces decimos cosas que no tenemos que decir. Ahí está el Señor, hermanos, que está observando nuestras vidas. Esa tristeza, así mismo como se veía en aquel tiempo, el Señor muchas veces quizás se siente triste. ¿Y cómo podemos identificar eso? Porque el Espíritu Santo se contrista en nosotros. ¿No se siente mal usted, hermano, cuando comete una falta delante del Señor? ¿No se siente triste? Si no se siente triste, no es algo. Porque un creyente, un salvado, cuando comete una falta delante del Señor, hermano, hay un pesar en el corazón. Hay un pesar, una profunda tristeza. Señor, te fallé. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, mira, volví a hacer esto, Padre, por favor. Hay una tristeza en el corazón porque el Espíritu Santo está diciendo a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios y lo que he cometido, lo que he hecho está mal delante de su presencia. Y el Señor, así mismo como en Jerusalén se entristeció, así mismo se entristece por nuestras acciones. Y vemos, hermanos, que esa compasión y esa palabra compasión en el griego es simpatía, tiene que ver con un sufrimiento conjunto, pero la palabra compasión aquí es otra palabra griega, no lo voy a decir porque es un poco enredada, pero significa sentir desde las entrañas. Es decir, que el dolor o la tristeza que el Señor sintió fue tanto, hermanos,
que fue desde lo más profundo de su ser. Al ver la ciudad llora y sentía una gran tristeza de lo más profundo de su ser. Hermanos, si esa compasión que Cristo sentía por el pueblo de Israel, si esa misma compasión estuviese en nuestros corazones, al ver las almas perdidas, al ver la ciudad de Charayal. Hermanos, el día de ayer íbamos con los jóvenes por acá, por el centro, y ahí estaban las personas celebrando el mal llamado Día de Santa Rosa. Y digo mal llamado porque no es santa, hermano. Eso es simplemente un muñeco. Pero lamentablemente las personas en idolatría, enceguecidos, como estamos viendo en la palabra de Dios, ahí estaban ellos bailando el muñeco. Y le venían para acá, le venían para allá, muy adornados con muchas flores. Y estaba un grupo de personas allí, felices con ese muñeco que no ve, no oye, no camina, no palpa, etc. Hermano, pero al ver esa situación, al ver a las personas hundidas en idolatría, ¿será que nosotros también sentimos la compasión de Cristo y le vemos como almas perdidas? ¿O nos empezamos a burlar? Creo, hermano, que allí fallamos muchas veces. Son idólatras. Son idólatras. Miren lo que están haciendo. Pero muchas veces no nos dolemos, hermano, de que esas personas, así estaba yo antes, enceguecido también. Así estaba yo antes, detrás quizás de los ídolos, detrás del pecado. Y no entendía nada porque estaba endurecido mi corazón. Pero el día que Cristo resplandeció mi vida a través de su palabra, que creí en mi corazón que Él era mi Señor, ese día entendí muchas cosas que no entendía antes. Porque hubo un hermano, porque hubo una hermana, porque hubo alguien que me llevó al culto, hubo alguien que me predicó el evangelio, hubo alguien que sintió la compasión de Cristo y se acercó para que yo fuera también salvo por la gracia de Dios. No me dejó por allá, este pecador. No, hermano. Se acercó y me habló el evangelio. O se acercó y me invitó al culto. Hermanos, esa compasión de Cristo debería estar en nuestros corazones también. El Señor veía la ciudad y dice proféticamente hablando que vendrían sus enemigos, porque el Señor sabía lo que iba a sufrir el pueblo de Israel en el año 70, cuando iba a venir aquellos soldados romanos. Y vamos a leer lo que dice allí en el versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos iban a sufrir porque desecharon a Cristo. Y recuerdo aquellas palabras de aquellos fariseos que dijeron: mejor es que fuera un solo hombre por todo el pueblo y no todo el pueblo por un solo hombre. Desecharon a Cristo. Pero esa acción les trajo consecuencias en el año 70, porque vinieron los romanos, hermanos, y según la historia, porque es extra bíblica, según la historia, los romanos, hermanos, fue tanto así que quitaban las piedras para quitar el lodo del templo, derribaban el templo para extraer todo lo posible del templo. No le quedará en ti piedra sobre piedra que no sea derribado. Y esa palabra del Señor, Él sabía lo que iba a pasar, porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación, porque ellos no entendieron quién estaba realmente delante de ellos. Y al preferir a Barrabás, un homicida, al preferir que Cristo fuera crucificado, aunque tenía que pasar, porque si Cristo no fuera muerto por nuestros pecados, hermanos, estuviéramos perdidos, condenados al infierno. Pero si ellos hubiesen conocido, quizás muchos hubiesen entregado su corazón al Señor. Y muchas personas nos fueran dicho: crucifícale. Quizás algunos sí, pero otros hubiesen convertido su corazón verdaderamente al Señor. Pero lamentablemente, hermanos, ahí está un mundo en nuestro año actual, un mundo perdido en sus delitos y pecados. Vamos al libro de Oseas, capítulo 11, versículo 8. Oseas, capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como arma o ponerte como a Seboí? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Hermanos, este pasaje, cuando lo estaba leyendo, me hacía pensar que el Señor es tan compasivo que nosotros, hermanos, más bien merecemos que el juicio de Dios sea derramado sobre nosotros por muchas veces nuestros pecados. Pero aquí vemos el Señor: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión.
no ejecutaré el ardor de mi ira. Hermanos, si el Señor derramara su ira sobre nosotros, sería justo. Sería justo. Porque Él es Dios, es santo, y nosotros le hemos ofendido a través de nuestras acciones. El ser humano ha ofendido a Dios a través del pecado. Y si el Señor ejecutara su juicio sobre el ser humano, si fuese destruido la humanidad por causa del pecado, eso fuese sido justo, porque Él es santo. Pero Él, hermanos, ha detenido su juicio. Y muchas veces nosotros que merecemos también, aunque somos salvos, por nuestras acciones merecemos que el Señor nos reprenda también y nos castigue. Muchas veces el Señor detiene un momento su ira y nos perdona. Cuando vamos a Él, conmovidos, entristecidos, Señor, mira, espallado. Porque la palabra de Dios debe cumplirse en todos sus aspectos. Dice la Escritura que si alguno comete un pecado y se arrepiente y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Y esta es parte de la compasión del Señor. Porque cuando un corazón está arrepentido verdaderamente, que decide, Señor, mire, yo me aparto de esto, o he cometido esto, Señor, me aparto. Ahí está el Señor en su compasión grande, hermanos. Detiene su ira, detiene su enojo. Y la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros, hermanos, porque dice la Escritura que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Uno que fue tentado de todas las cosas, y ese mismo abogado está allí, hermanos, para ayudarnos. Entiende nuestra humanidad, entiende que fallamos, y muchas veces se entristece también, hermanos, como lo hizo con la ciudad de Jerusalén. Pero, hermanos, vamos a leer también en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Creo que el pastor lo citaba esta mañana, ¿verdad, pastor? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, el Señor es tan bueno, es tan compasivo, hermano. Yo creo que si todos los días nos sentáramos a analizar cuánta compasión ha tenido el Señor de mí en este día. Si al llegar la noche nos pudiéramos a pensar cuánta compasión el Señor me ha dado a mí en este día. Hermano, creo que sería, caeríamos, hermano, de rodillas y diríamos, Señor, gracias por ser compasivo conmigo. Porque cada día, hermano, son nuevas sus misericordias. Versículo 32 dice, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor no quiere que las personas sufran. El Señor no quiere que el creyente sufra. El Señor no quiere que nadie, hermano, esté entristecido. Antes, por el contrario, el Señor quiere que las personas tengan gozo en su corazón siempre. Pero, hermanos, cuando hay el pecado, hermano, entristece sí o sí. Porque el pecado en la vida del creyente tiene que entristecer, tiene que doler, tiene que haber un peso. Y eso, hermano, debe producir en nosotros un arrepentimiento genuino. Y el Señor, en su infinita compasión y misericordia, nos perdona y nos restaura. Eso, hermano, hace la compasión de Cristo. Vamos a leer en Mateo capítulo 20, versículo 30. La compasión, hermanos, como vamos a ver en la persona del Señor Jesucristo, la compasión debe llevarnos a la acción. Mateo capítulo 20, versículo 30. Vamos a leer desde el 29. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callase. Fíjense que habían personas que no eran compasivos. Vemos a dos ciegos que están clamando por ayuda al Señor y muchas personas le dicen, cállense, no le llame al Señor, no lo moleste. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Se detuvo. Hermanos, esa es la compasión del Señor. Aunque otros decían, cállense, ahí estaba el Señor, se detuvo en el camino, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿O es que acaso el Señor no sabía qué querían ellos? Él lo sabía, hermano. Pero la persona debe decírselo al Señor con su boca, debe expresarlo. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibió la vista y le siguieron. Aunque había personas que le decían, cállense, no clamen, no molesten al Señor.
Pero el Señor, hermanos, conocía que eran dos ciegos que necesitaban ayuda. Ojalá tuviéramos hermanos. Si el hermano Ramón estuviese en el tiempo del Cristo, creo que el hermano Ramón también fuera aclamado, ¿verdad, hermano Ramón? Señor, ten misericordia de mí. ¿Y qué fuera hecho el Señor? Le hubiese tocado también los ojos y les fuera dado la vista. Hermanos, porque el Señor es compasivo. Pero muchas veces, hermanos, nos comportamos como aquellas personas que le decían a los ciegos que se callaron. No querían mostrar la compasión. No. El Señor está disponible solamente para los que pueden ver, para los que pueden andar. Para los ciegos, no. Váyanse ustedes para allá. Todavía no. No, hermano, no es así. El Señor está abierto para toda persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una compasión universal, una misericordia universal. Todo aquel que en Él cree no se va a perder. Ese es el alcance de la compasión de Cristo, queridos hermanos. Vamos a ver, hermanos, que en este caso la compasión está relacionada con orar por los enfermos. Oramos nosotros por nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por aquellos hermanos. Mire, cada vez que se dan los anuncios, se pide también a los hermanos, levanten su mano, digan su petición. Hermanos, una gran cantidad de hermanos enfermos. Oramos nosotros por los enfermos. Si no estamos orando por los hermanos que están pasando por enfermedades, nos estamos comportando como la gente que decían, cállense. Todavía no es el momento de ellos, no, hermano. Hay que orar por los enfermos para que el Señor les ayude en su voluntad y misericordia y Él les sana. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ahora vemos al Señor con la compasión por aquellos necesitados. Vemos la compasión por los enfermos, pero también vemos la compasión por los necesitados. A veces, hermanos, actuamos y comienzo desde acá, hermano. Por eso esta predicación es para mí. Si usted, hermano, desea tomar también de este banquete, tome. Pero esta predicación es para mí. Hermano, a veces estamos en la calle y llega un niño o una persona con hambre. Señor, ¿me puede regalar? No tengo. A veces teniendo, hermano. A veces teniendo. ¿Por qué mejor no vamos y le compramos? Bueno, no le vamos a dar dinero porque a veces dudamos si va a entregárselo a un drogadicto. ¿Qué sabemos nosotros? Pero ¿por qué no ir? Bueno, venga, acompáñame, te compro el pan y te lo doy. O te compro la empanada, o te compro el jugo, etcétera, lo que usted le quiera dar. Pero a veces, hermanos, no somos así. No tengo. Y con la empanada en la mano, vendiéndole un mordisco también. No hay compasión por los necesitados. Hermanos, hay personas en la calle que sí necesitan. Hay personas que son mentirosos y viven de eso. Mire, les cuento este testimonio brevemente. Había un hermano que se subió a una camioneta y se subió un hombre con una carpeta y abrió y había una foto allí de un muchacho. Mire, por favor, que este muchacho está muy enfermo, está en el hospital. Aquí están las evidencias, los exámenes que necesitan, los medicamentos. Y había un hermano en la camioneta y cuando ve la foto dice, ese es el hijo del hermano Guillermo. Y el hermano se alarmó, wow, así estará tan mal, no sabía eso. Y el hermano agarró y desvió hacia donde iba y se dirigió a la casa del hermano Guillermo. Y cuando llega dice, hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue quién? Su hijo, hermano. Ahorita vi un señor allá en la camioneta que se subió con un papel y estaba la foto de su hijo y le explicó, oh, mi hijo está allá, mire, y el muchacho en la computadora ahí, sano. Hay mentirosos en la calle, hermano. Hay muchos mentirosos. Pero así como hay mentirosos, también hay personas que sí necesitan. He visto personas que se me han acercado que no tienen para un pasaje. Mire, esto es lo que tengo para un pasaje. Y son personas que sí necesitan, hermano. A veces hay que hacer, hermanos, como que bueno, lo voy a hacer y no voy a olvidar para qué usar el dinero. Porque si nos ponemos a pensar para qué usar el dinero, no le vamos a dar nada. Como el hermano que agarró aquel pedazo de jamón, iba a compartir el jamón con el otro hermano y puso el cuchillo aquí en la parte más grande. Bueno, le da este pedazo al hermano. Y fue robando el cuchillo, fue robando el cuchillo, fue robando el cuchillo. No, hermano, mejor lléveselo completo porque si no, no le voy a dar nada. Porque nos ponemos a pensar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con lo que tengo, con lo que me queda? Así somos, hermano. Se nos olvida la compasión en el momento que alguien necesita de nosotros. Y el Señor dijo en una oportunidad, hermano, al que te pidan, ¿qué dice? Dale. No está diciendo, pregúntale para qué es el dinero.
No, el Señor dice, dale, dale. El que te pida la capa, dásela. El que te pida que le ayudes con algo, ayúdalo, hazlo, simplemente hazlo. Pero hermano, esos pasajes se nos olvidan. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos compasión en el corazón. Y por ahí digo, hermano, que eso comienza por acá, comienza en mí. Porque nuestro corazón, hermano, es malo. Y aunque somos salvos y perdonados por el Señor, aún luchamos con esa naturaleza. Aún luchamos con eso. Hermanos, la compasión de ayudar a los necesitados. Vamos a ver también en Marcos capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se le acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Y aunque aquí, hermano, está hablando también de un alimento físico, quiero llevarlo ahora a un alimento espiritual. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Darle a ustedes de comer. Denle ustedes de comer. ¿En qué sentido, hermano? Que cuando hay una persona que necesita escuchar la palabra de Dios, ¿quiénes son los que le van a enseñar y quiénes son los que le van a predicar? Darle vosotros de comer. Si hay un familiar en nuestra familia, alguna persona que no es salvo, ¿quién es el que le va a predicar? Darle vosotros de comer. Hermanos, si en nuestro trabajo alguien no es salvo, ¿quién es el que le va a predicar? Darle vosotros de comer. Hermanos, es nuestra responsabilidad también tener compasión de las personas que necesitan el alimento espiritual, tanto en la predicación como en la enseñanza. ¿Quién es el que va a enseñar? ¿Quién es el que va a predicar, hermano? El creyente dirigido por el Espíritu Santo. Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermano, somos entonces el instrumento que el Señor necesita, o en la camioneta, o el consejero que llevamos al lado, o al compañero de trabajo, o al familiar. Somos nosotros el instrumento, hermano. Porque usted es salvo, ¿verdad? Si usted es salvo, usted tiene el Espíritu Santo, usted es la persona que le puede dar de comer a esa persona que tiene hambre espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay un hermano que una vez predicaba y decía que un pobre en espíritu es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde va a encontrar el pan espiritual. ¿Dónde va a encontrar aquel que encontró el pan espiritual, que encontró a Cristo? Porque Cristo es el pan de vida. Le va a indicar a otro que también se encuentra en una condición de pecado terrible, ¿dónde va a encontrar el pan espiritual? Somos nosotros, hermanos, los que podemos darle de comer a esas personas. Amén. Hermanos, finalizo con este testimonio breve. Había un hermano que tenía su camioneta, su carro, misionero, y él iba con su esposa en su carro y se detuvo en una avenida. Había un hombre indigente y él se bajó y subió al indigente a su carro. Quizás nosotros no haríamos eso, ¿verdad? Pero él lo hizo. Subió al indigente a su carro y la esposa le dice, pero ¿por qué subas a ese señor aquí? Vamos a llevarlo al culto. Vamos a llevarlo al culto. Y aquel hombre estaba hediondo, estaba como, bueno, como es un indigente, peludo, etcétera, que no queremos muchas veces acercarnos porque tampoco tenemos compasión de los indigentes. Hermano, si aquel hermano llevó a aquel indigente al culto, lo puso en los primeros asientos, lo sentó para que escuchara la palabra de Dios, bueno, aquel hermano hizo lo que tenía que hacer, tuvo compasión del indigente. Se fue, pasaron 10 años y aquel misionero nuevamente regresa a aquella iglesia. Y cuando llega a la puerta, estaba el portero y le dice, hermano, bienvenido. Oye, me alegro verlo. ¿Usted se acuerda de mí? No, hermano, no sé quién es usted. Hermano, yo soy aquel indigente que usted recogió en la calle. Yo recibí a Cristo. Mire, el Señor me transformó. Hermano, alguien que tuvo compasión de alguien que necesitaba, que estaba allí triste, que estaba solo, que la gente desechaba, que la gente lo veía y quizás le pasaba por un lado, que quizás pedía comida y nadie tenía compasión. Pero el Señor utilizó un hombre de Dios para que se le acercara a ese indigente, lo subiera a su carro, lo llevara al local, lo sentara en las primeras bancas, escuchara la palabra de Dios y que el hombre fuera salvo. Esa es la compasión que necesitamos nosotros los salvados, hermano. Pero vemos a los indigentes y tampoco le damos un tratado, ni siquiera un tratado, hermano. Porque no hay compasión en nuestro corazón. Necesitamos, hermano, la compasión de Cristo. Necesito yo la compasión de Cristo para acercarme al pobre pecador. Porque así estaba yo también, perdido en mis pecados.
y el Señor utilizó a alguien para que yo viniera a sus caminos y ahora, hermano, por su gracia y su misericordia, sin merecerlo, soy salvo. Esa es la compasión, hermano, que hay en otros creyentes. Yo la necesito también. Hermano, ¿usted necesita la compasión de Cristo? Piense usted, respóndase usted mismo y esa pregunta. Yo necesito la compasión de Cristo. ¿Tengo yo la compasión del Señor también por las almas perdidas? Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, que la palabra realmente haga efecto en nuestro corazón. Y cuando estemos evangelizando, hermanos, no hagamos acepción de personas. Le doy a este que está encorbatado, bien pulido, pero aquel indigente no lo vamos a dar tratado porque me puede sumar un golpe, me puede hacer algo, me puede hacer daño. Podemos pensar así, hermano. Hermano, si viene el indigente y le da un golpe, bueno, Señor, estoy haciendo tu obra, ayúdame, Señor, a no responderle igual. Y bueno, lo hice porque quiero que esa persona sea salva. Hermano, el Señor le va a guardar, el Señor le va a ayudar, pero tenemos que tener la compasión de Cristo en nuestros corazones. Vamos a orar, mis hermanos.